bienvenidos a una nueva charla de la Logia Blavatsky, que está basada, como las otras, esta del día presente, en artículos escritos por la señora Blavatsky. El tema de hoy es el ocultismo contrapuesto a las artes ocultas, y que será compartido por nuestra hermana Rosalía Hampshire, que es miembro de la Logia Aura, a quien le agradezco su generosidad por participar de esta manera, compartiendo este artículo que trae conocimientos muy importantes que nos aclara la señora Blavatsky y que nos va a detallar a continuación nuestra hermana Rosalía. Bienvenida y muchas gracias, Rosy. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues, queridos hermanos, ahora sí que buenas noches. En esta ocasión, bueno, pues les compartiré un tema que en sí es muy profundo y por lo tanto nada fácil, ya que conlleva, bueno, pues gran comprensión interior, hondo discernimiento, pero sobre todo enorme responsabilidad. Espero que en su grata compañía podamos todos reflexionar lo que la maestra Blavatsky nos comparte y así cada uno de nosotros observar y vislumbrar con nuestra percepción interna cada contexto para poder comprender de forma individual y conscientemente el tema que me honra compartir con todos y cada uno de ustedes este día. Y bueno, pues vemos que dentro de varios de los artículos que nos ha legado la maestra Blavatsky, recolectados por la Theosophy Company, en el folleto titulado Evolución Espiritual, bueno, pues se tocan temas muy importantes y hoy hablaremos del ocultismo contrapuesto a las artes ocultas. En el principio de su artículo, ella menciona una frase de un famoso poeta y escritor puritano inglés del siglo XVII, conocido como John Milton, que dice así: a menudo he oído decir, sin jamás creerlo hasta ahora, que existen seres quienes por medio de poderosos hechizos someten a sus propósitos deshonestos las leyes de la naturaleza. Bueno, pues esta mención de John Milton, HPB, la señala como un ejemplo que describe la innata incredulidad y el desconocimiento de celebridades materialistas de toda época, ¿verdad? Donde regularmente se desconocen por completo, bueno, pues las leyes de la naturaleza y que en todos los tiempos, sin bases ni suficiente fundamento e información, bueno, conlleva a la no apertura para la investigación del ocultismo verdadero. Por lo que, bueno, pues tienden a prejuzgar por comodidad y completa ignorancia. Otro ejemplo es que por decir, sabiendo todos que las lunas de Júpiter, bueno, pues emiten explosiones nucleares inimaginables que no alcanzamos nosotros a captar con nuestros sentidos físicos, ya que son limitados, no quiere decir que no sean reales y no cumplan una finalidad astronómica. Equivalentemente, por decir, el hecho de negar credibilidad en la ley de gravedad, ya que no puede tocarse o pesarse, no por eso va a dejar de actuar. Su acción universal es un hecho y una realidad. Dice la maestra Blavatsky, el hecho de no creer en las fuerzas que el propio hombre realiza consciente e inconscientemente en deterioro de la naturaleza y de la propia vida no significa que no existen. Por tal necedad, por poca intuición y de esfuerzo interior, muchos terminan siendo agnósticos. Agnóstico se aplica a quien declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia, según la definición del diccionario académico. Por lo tanto, el agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios o a lo no visible, mientras éstas no sean demostrables.
Nos relata la maestra Blavatsky que hubo muchas cartas con respecto a ella, que atestiguaron las fuertes impresiones que ella suscitó en las mentes de muchas personas debido a un artículo que ella publicó titulado Ocultismo Práctico. En dichas misivas se corroboraron y comprobaron dos conclusiones lógicas. La primera, en dichas misivas se comprobaron lo siguiente, fíjense bien. Ella nos dice que existen más seres instruidos y propensos a pensar, y quienes creen en la existencia del ocultismo y de la magia, muy diferentes entre ellos, por cierto, de lo que el moderno materialista se puede imaginar. Y la segunda, que la mayor parte de los que creen en el ocultismo, incluyendo muchos teósofos, no tienen ninguna idea definida de su naturaleza, confundiéndolo con las ciencias ocultas en general, incluyendo el arte negro. Es importante saber que las ideas que se formulan acerca de los poderes que en el ocultismo confiere al ser humano y los medios usados para adquirirlos son tan mezclados y heterogéneos como fantasiosos. Y la maestra Blavatsky nos menciona unos ejemplos para ejemplificar lo siguiente. Según algunos, a fin de llegar a ser un Zanoni, que fue un hermano Rosacruz muy poderoso y atemporal, con el don de la inmortalidad hace siglos, tan solo se necesita, según ellos, un maestro en el arte para que nos muestre el camino y llegar a ser como él, o sea, así de fácil, ¿no? Otros dicen que es suficiente cruzar el canal de Suez, y obviamente pues hoy sería en avión, ¿verdad? Y llegar a la India, y pues muy fácil, ¿verdad? Ahí inmediatamente pues, volvernos Roger Bacon o convertirnos en un Saint Germain, floreciendo así tan rápido, ¿no? Y también nos dice que en el siglo XIX hubo muchos que asumían como su ideal a Margrave. ¿Qué es Margrave? Un título de nobleza medieval insaciable de poder, dignidad, fama y belleza física. Algo así como un Dorian Gray, con su juventud afanosa de renovación física, desinteresándose por completo del alma, que es lo que deben dar en prenda, ¿verdad? Ya que vuelcan su poder y su fuerza en la inverosímil e incontrolable veneración de la materia que es impermanente. Lo que en teosofía viene a ser la magia negra o arte negra oculta, también llamada goesia. Y qué curioso, esto me recuerda que hoy en día hay muchos artistas que gastan millones en hacerse operaciones y operaciones y operaciones para quedar jóvenes y a fin de cuentas quedan terribles, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Desconocen totalmente esto, que la materia es impermanente, ¿no? Y bueno, pues ella, la maestra Blavatsky, aquí nos trata de aclarar paso a paso lo falso de lo real y, en definitiva, nos reitera lo siguiente. Nos dice ella que los prismas a través de los cuales el ocultismo aparece a los que ignoran la filosofía son tan coloreados como la fantasía humana puede idear. Menciona la maestra Blavatsky. Se indignarán mucho los candidatos a la sabiduría y al poder si les decimos la verdad concisa. No solo es útil, sino que ahora ha llegado a ser necesario aclarar las mentes de la mayoría de ellos, antes de que sea demasiado tarde. Esta verdad es expresable muy concisamente entre la gran cantidad masiva y ferviente de los que se llaman ocultistas en Occidente. No se puede enumerar ni siquiera una media docena que tenga una idea aproximadamente correcta de la índole de la ciencia que tratan de dominar. Y bueno, pues respecto a esto, nos enfatiza la maestra Blavatsky que omitiendo pocas excepciones, el resto se encamina directamente hacia la hechicería. Es imperante, dice ella, que debe restablecerse el orden en el caos que reina en las mentes, antes de que impugnen y se desmienta esta declaración.
Ajá. Y que en primer lugar aprendan la verdadera relación existente entre las ciencias ocultas y el ocultismo y la diferencia entre las dos. Y después que se indignen si aún piensan que tienen razón. Nos relata la maestra Blavatsky que en nuestra refinada civilización occidental, así con comillas, donde se han formado idiomas modernos, hablo de la civilización occidental sobre todo, ¿no? Donde se han formado, como les digo, idiomas modernos con sus expresiones, como aconteció en todo lenguaje, mientras más este se materializaba en la atmósfera del egoísmo occidental y su incesante búsqueda por las mercancías de este mundo, menos se sentía la necesidad de idear nuevos términos o vocablos para palabras que implicaran conocimientos elevados. Así, sin las palabras correctas y sin descripción para expresar su verdadero significado en temas como en el que vemos hoy, las sociedades materialistas evidentemente los descartaron. ¿Por qué sería eso? Pues debido a que se consideraba supuestamente como una absoluta superstición descalificada. Por obviedad, estas palabras podían corresponder solamente a las ideas que se suponían ser un privilegio para la mente de una persona a ser, entre comillas, instruida. Pero hablamos obviamente de los materialistas, ¿verdad? Por tanto, por falta de una descripción más clara, nos explica la maestra Blavatsky que lo que entendían la mayoría de las personas sin ningún tipo de conocimiento filosófico era lo siguiente y así lo discriminaban. La magia es el sinónimo de truco o prestidigitación. Para ellos la hechicería equivalía a la ignorancia más burda. Y respecto al ocultismo, aquellos quienes ignoraban tal conocimiento expresaban esto. Es el triste vestigio de cerebros desquiciados de filósofos del fuego medievales, tales como los Jacob Boehme y los Saint-Martin. Estas expresiones eran más que suficientes para envolver el campo con un aura de engaño. Esto lo menciona la maestra Blavatsky. Y como el común de la gente que ignoraba todo el conocimiento filosófico por comodidad e ignorancia, por ser lo más práctico, lo calificaban como superstición. Y aquí la maestra Blavatsky no los detalla. Los filósofos del fuego era el nombre dado a los filósofos herméticos, alquimistas y a los rosacruces de la Edad Media y estos últimos sucesores de los teurgos. Consideraban al fuego como un símbolo de la divinidad y conocían sus secretos y sus principios esotéricos septenarios, tales como los del hombre y de toda materia. Jacob Boehme fue uno de ellos, así como un místico y un gran filósofo, algo así parecido como Giordano Bruno, un gran sabio, y uno de los teósofos más prominentes de la época medieval. Dice la maestra Blavatsky que fue un clarividente natural de un poder maravilloso. Recordemos que los teurgos, bueno, pues eran grandes sabios y ellos recibieron todo el conocimiento en los colegios de Egipto, muy antiguos y con gran sabiduría, inclusive en Grecia, y eran también neoplatónicos. Ellos se dice que eran descendientes de los neoplatónicos, los filósofos del fuego. Y bueno, Robert Flood, de los Saint-Martin, fue también uno de los más famosos místicos rosacruces y un sabio conocedor de los secretos ocultos del fuego y sus vibraciones. Grandes sabios, verdaderamente. Las gentes comunes, que desconocían la literatura y la ciencia de la sabiduría filosófica, tanto como el clero, simplemente los calificaban y los desacreditaban como supersticiones y de cerebros desquiciados debido a la ignorancia y al oscurantismo de esa época. Y bueno, sabemos que la maestra Blavatsky peleó muchísimo eso, ¿verdad? De que siempre le decían de que pues toda la gente que de antes, del pasado, todos los sabios, pues era superstición, cuando verdaderamente gracias a todo ese gran conocimiento, hoy día
tenemos tanta ciencia y tantas cosas tan extraordinarias. Pero bueno, pues la ignorancia siempre, siempre ha seguido y seguirá. Y bueno, por tal razón, respecto al conocimiento del ocultismo de estos hombres grandes, fue un término desdeñoso y altanero, que utilizaron los ignorantes como una superstición, que por lo general fue para calificar, según ellos, la escoria y rancias ideologías de las edades oscuras y su paganismo anterior, cuya duración fue muy extensa. Ajá. Por todo esto, la maestra Blavatsky nos señala lo siguiente. Mientras tanto, que aprendan que el ocultismo difiere de la magia y de otras ciencias secretas. Así como el sol glorioso es distinto de una luz temblorosa, el espíritu humano es inmutable e inmortal, ya que es el reflejo del todo absoluto, sin causa e incognoscible, así como también el cuerpo humano difiere de la arcilla mortal. Y enfatizando nuevamente a que nuestros idiomas occidentales han sido desprovistos de términos y vocablos para definir y matizar la diferencia entre los poderes anormales o las ciencias que conducen a su adquisición, si los comparamos con la casi nada de referencias identificables, a diferencia en los idiomas orientales, dice la maestra Blavatsky, aunque nosotros los desconocemos, allí sí se hallan muy esclarecidos, y preeminentemente en el sánscrito. Y a este respecto nos pregunta la maestra Blavatsky lo siguiente. ¿Qué transmiten a la mente de los oyentes o de los que las pronuncian las palabras milagros y encantamiento, cuyo significado es después de todo idéntico, ya que ambas expresan la idea de producir cosas maravillosas, infringiendo las leyes de la naturaleza, según explican las autoridades aceptadas de los sabios? Un cristiano cree firmemente en los milagros, porque se le dijo que su autor fue Dios mismo a través de Moisés. No obstante, el que infrinjan las leyes de la naturaleza no discrimina a Moisés, pero sí deshonra los encantos producidos por los magos del faraón o los atribuirá al diablo. Así nuestros piadosos enemigos del conocimiento relacionan el ocultismo con este último, es decir, el diablo, mientras que los contrincantes ateos, infieles, se burlan de Moisés, de los magos y de los ocultistas, y se sentirían ruborizados solo al pensar seriamente en tales supersticiones. Y bueno, pues todo esto porque no existe ningún término que muestre la diferencia, ninguna palabra que exprese el contraste o claroscuro que traza una línea de demarcación entre lo sublime y verdadero, de lo absurdo y de lo ridículo, ¿verdad? La primera categoría incluye los milagros científicos y los encantos de Moisés y de los magos egipcios en armonía con las leyes naturales, porque ambos habían aprendido el verdadero ocultismo y la sabiduría de los santuarios que eran en esa época las academias científicas de entonces. La segunda categoría integra las interpretaciones teológicas que enseñan la violación de las leyes de la naturaleza por medio del hombre, Dios o el diablo. El término ocultismo es ciertamente engañoso y ahorita vamos a empezar a trabajar y a conocer lo que es el ocultismo en su profundidad. Si se considera su traducción de la palabra compuesta Gupta Vidya, es el conocimiento secreto. Pero ¿el conocimiento de qué? Decimos, ¿verdad? Nos preguntamos. Bueno, pues algunos de los términos sánscritos nos pueden ayudar. Entre la abundante cantidad de nombres de las varias clases de conocimiento o ciencia esotérica que se enumeran y que vamos a ver ahorita, aún inclusive en los Puranas exotéricos, que es el género de literatura india escrito muy, muy antiguo, citaremos por decir los más notables, que son los 4 siguientes.
El Yajna Vidya es el primero, el conocimiento de los poderes ocultos despertados en la naturaleza mediante ciertas ceremonias y ritos religiosos. La maestra Blavatsky nos pone esta nota importante respecto a estos cuatro. El primero que dijimos es Yajna. Según los brahmanes, existe desde la eternidad, ya que procedió del Uno Supremo, en el cual yace latente desde el sin principio. Es la clave para Traividya, la ciencia 3 veces sagrada, contenida en los versos del Rig Veda, el texto más antiguo de la India, la cual enseña los yagus o misterios sacrificiales. Yagna es también lo existente como algo invisible en todos los tiempos. Es análogo al poder latente de la electricidad en un generador que solo requiere la operación de un aparato idóneo para distribuirla. Se supone que se extiende desde Ajavanilla, el fuego sacrificador, hasta el cielo, formando un puente o una escala invisible, mediante la cual el sacrificador puede comunicarse con el mundo de los dioses y de los espíritus hasta ascender, cuando él está vivo, a sus habitaciones. Yagna, igualmente, es una de las formas de Akasa, y es la palabra mística que la llama a la existencia, en cuanto el sacerdote iniciado la pronuncia mentalmente. Se dice que es la palabra perdida que recibe el impulso mediante la fuerza de voluntad. Esta es una nota que puso la maestra Nisi Simbelo en la introducción. Y también menciona que el Aitareya Brahmana, que es un texto brahmana y milenario, enseña cómo ha de recitar el sacerdote esos shastras, es decir, los tratados o enseñanzas, y explica el fenómeno de la salida y puesta del sol. Para más información, bueno, aquí en el Aitareya Brahmana de Martin Hodge. Y bueno, pues vamos a la segunda, que es el Mahavidya, el gran conocimiento, la magia de los cabalistas y del culto tantrika, a menudo hechicería de la peor especie. De aquí la maestra Blavatsky no menciona más. Pero bueno, vemos las imágenes y podemos más o menos imaginarnos qué tipo de magia, ¿no? Vamos con la 3, que es Guhavidya, y que es el conocimiento de los poderes místicos presentes en el sonido, que es el éter, y por lo tanto en los mantras, las oraciones recitadas o cantos que dependen de la cadencia y la melodía empleadas. En otras palabras, una ejecución mágica basada en el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, sus sonidos y su correlación. Y 4, Atmavidya, cuya simple traducción por parte de los orientalistas es el ocultismo y o conocimiento del alma, verdadera sabiduría, pero significa mucho más. Y bueno, pues vemos que Atmavidya es la única clase de ocultismo a la que debería aspirar todo estudiante de teosofía, todo teósofo, sabio, altruista y sobre todo admirador del libro Luz en el Sendero. ¿Ah? Las demás ramas de las ciencias ocultas son artes basadas en el conocimiento de la esencia última de todas las cosas, sobre todo, pero de los reinos de la naturaleza, es decir, los minerales, las plantas, los animales, cosas que pertenecen al ámbito de la naturaleza material, a pesar de lo invisible que la esencia puede ser, ¿verdad? Y de todo cuanto haya evitado hasta ahora el alcance de la ciencia. Se menciona también que la alquimia, por ejemplo, la astrología, la fisiología oculta y la quiromancia existen en la naturaleza, y las ciencias exactas, pero su calificativo dependió de que en la edad de las filosofías incomprensibles fueran inexactas, aunque ya se habían descubierto varios secretos de estas artes. Eso era hace muchos siglos y hoy todavía hay muchas dudas al respecto, aunque existen. Hoy día se utilizan estas artes, la astrología, filosofía oculta y quiromancia, lamentablemente como negocio y fines egoístas. Obviamente hay colegios que son genuinos, pero pues muchos se utilizan de esta forma egoísta y pues, con fines de lucro. Sin embargo, viendo la clarividencia cuyo símbolo en la India es, el ojo de Shiva y cuyo nombre
En Japón es visión infinita, no es el hipnotismo y no se obtiene mediante las artes que mencionamos anteriormente. La maestra Blavatsky nos destaca que en estas artes mencionadas pueden dominarse, bueno, las que vimos anteriormente, todas estas se pueden dominar con resultados buenos, malos o indiferentes. Pero Atma Vidya les da muy poca importancia. Atma Vidya incluye a todas. Y ocasionalmente puede aún usarlas, pero sin embargo lo hace después de haberlas purificado de sus escorias, con propósitos benéficos, y esmerándose para que todas ellas estén desprovistas de todo motivo egoísta. Expliquemos lo que queremos decir. Cualquier hombre o mujer puede tomar la determinación de estudiar una o todas estas artes ocultas, anteriormente mencionadas, sin ninguna clase de preparación previa y aún sin adoptar ninguna regla de vida excesivamente austera. Se podría hasta esquivar todo patrón moral elevado, pero en este caso, casi seguramente el estudiante germinaría en un hechicero, precipitándose directamente en la magia negra. Eso nos dice Blavatsky, definitivamente es un hecho. Pero ¿qué importancia tiene esto? Bueno, aquí la maestra Blavatsky nos ilustra con lo siguiente. Antes del advenimiento del Tsongkhapa, que fue el fundador de la tradición Gelugpa, el linaje de los virtuosos, en el siglo XIV, los tibetanos cuyo budismo deteriorado por ellos había sido horriblemente adulterado con las doctrinas de la antigua religión de los Bons, que eran todos los Dugpas. Los Dugpas, en tibetano, que significa literalmente casquetes rojos, son una secta del Tíbet y Dugpa se traduce literalmente como hechicero. Por hechicero, entendemos a aquella persona que realiza prácticas mágicas para controlar el curso de los acontecimientos a su conveniencia y la manipulación de la voluntad de las personas. Por tanto, un hechicero negro o brujo oscuro sería la persona que destina las prácticas mágicas en perjuicio de los demás. También se considera magia negra todo rito que viole la ley de la armonía y del libre albedrío. Estos hechiceros tienen una connotación negativa y también se les conoce como bons y shamars, y son tenidos como los más versados en hechicería. La vieja secta Bon prefirió conservar sus cultos aborígenes de tipo animista, que se convirtió en una secta herética, que son los actuales Dugpas, cuya afirmación o posición es contraria a los principios y las reglas establecidos y aceptadas comúnmente en cualquier cuestión. Desde aquel siglo y después de las rígidas leyes impuestas por los Gelugpas, tradición de sabiduría que significa casquetes amarillos, y de la reforma y depuración del budismo o lamaísmo, los Dugpas se entregaron más que nunca a la hechicería, a la inmoralidad y a la crápula, conocida como la vida de perversión, de depravación sexual, de vicios y ultrajes. Desde entonces, la palabra Dugpa ha pasado a ser sinónimo de hechicero y adepto de la magia negra y de toda cosa vil. Los Dugpas son una división de la rama Kagyupa, del budismo tibetano degenerado, quienes prevalecen sobre todo en el Bután, donde se les conoce como la secta Drukpa Kagyu, y tienen establecido una escuela roja. En el Tíbet oriental hay pocos Dugpas. La mayoría lo habitan en el Tíbet occidental, pero aún desde el siglo XIX y hoy día se congregan en Bután, Sikkim, estado de la India y países limítrofes en general. En el siglo XIX no se permitía a los europeos penetrar más allá de aquellas fronteras, y los orientalistas no habían estudiado nunca el budo-lamaísmo en el Tíbet, sino que juzgaban de él solo de oídas, por lo que confundieron ambas religiones y las juntaron bajo un solo título. Así expusieron al público el dugpaísmo puro en vez del budo-lamaísmo. Fue ridículo, dice la maestra Blavatsky,
saber que en el siglo XIX, que de varios orientalistas que visitaron las fronteras del Tíbet, tales como el autor conocido como A. Sharanwin White y otros muchos, confundieron los ritos y repugnantes prácticas de los Dukpas con las creencias religiosas de los lamas orientales, los casquetes amarillos o naryols, u hombres santos. Voz del silencio, tomo 3. En resumen, el budismo del norte en su forma purificada o metafísica fue casi enteramente desconocido en el siglo XIX. Hoy día lo conocemos como budismo mahayana. Los Dukpas o Bons, magos negros, la secta de los casquetes rojos, aún hoy día, hermanos, es increíble, pero es cierto, tienen ramificaciones sectarias escalofriantes, como la secta Butsu no Namida, lágrimas de Buda, entre otras, y son conocidos como los más instruidos en arte negra, siendo todos ellos tántricas, personas que practican la peor forma de arte oscura. La actual secta de Butsu no Namida afirma que sus orígenes pretenden ser trazados hasta la inmigración de los Dukpas fugitivos del Tíbet en el siglo VIII y que la organización bajo un nombre u otro ha sido refugio para hechiceros y practicantes del budismo esotérico degenerado durante milenios. Esta secta desmiente las enseñanzas de Buda y con cada vida tomada voluntariamente de otro, un sectario quita una encarnación de su propia rueda de la encarnación, también llamada samsara. Nirvana queda garantizado quitando 108 vidas, que equivale a 108 pecados capitales de este reino con cada sacrificio de sangre. Butsu no Namida, los Dukpas actuales, patrocina actividades públicas de consideración en todos los ámbitos, siempre y cuando éstas parezcan ser beneficiosas para el público. En las calles, la secta parece haberse ganado la confianza de la gente, aunque las autoridades, sobre todo en Asia, se muestran cautelosas ante esta poderosa e incontrolable organización con sede oculta en Japón. Hoy día, mundialmente, Wikipedia, perdón, siglo XXI. Perfil: acólitos internautas, la mayoría reclutados vía internet cuando estudian las leyes y cualquier cosa en internet, les lavan el cerebro y los desaparecen. La mayor parte de los individuos son socialmente retraídos y se les puede lavar el cerebro para transformarlos en adorados de la destrucción. A entender de algunos teósofos, los Dukpas eran quienes estaban detrás del régimen nazi, muy conocidos como Hanasmussen, siendo los líderes nazis sus enviados para implementar el nazismo en todo el mundo, en tanto que ellos movían los hilos por detrás con el único objetivo de purificar la raza aria, la superior según algunos textos orientales y mitológicos que sirvieron de influencia para este tipo de ideario de matanzas y ganarse el nirvana. Y bueno, pues del mismo modo, tanto esta secta de los Dukpas y los practicantes de vudú, ambos comen, beben, se regodean y satisfacen sobre una hecatombe y una carnicería de víctimas de sus artes infernales. Nota de HPV. Los practicantes de vudú utilizan aún hoy día miembros y partes de cadáveres humanos, de animales y varios tipos de hierbas venenosas, hongos alucinógenos y muñecos de cera, de tela y uso de alfileres. Y aunque hoy día, después de casi más de 150 años, hermanos, después de lo que nos relata Blavatsky, podemos decir que lamentablemente las condiciones continúan de igual manera. Yo les podría comentar que pues, yo ahorita ya soy una persona mayor, pero cuando yo era una jovencita, yo tendría unos 10 años, no, ni jovencita, era una niña de 10 años. Mi madre, bueno, fue una Rosacruz que siempre trataba de enseñarnos muchas cosas y me acuerdo que nos llevó al cine a ver un documental que nunca voy a olvidar. Era de todo lo que hacían, inclusive me decía, para que aprendas, ¿no? Desde Catemaco, Veracruz, todo lo que era de hechicería, me dice, ven a aprender para que aprendas lo que debes de hacer por el bien de la humanidad y lo que no debes de hacer. Y lo que no voy a olvidar es de que en Haití estaban operando a una persona, más bien una persona que había ido a Haití, había tenido un problema, fue a Europa
y claramente se vio cómo le abrieron el hígado y sacaron una cantidad impresionante de agujas en un hilo, pero eran muchísimas, digo, no lo podía creer. Y cada mes iba esa persona y le sacaban agujas. Y yo le decía a mi madre, pero ¿cómo es posible? Si es de un continente a otro, pues ¿cómo pueden ir a hacer esa brujería? Dice, es una cosa terrible. Esto de del vudú es terrible. Y bueno, esta experiencia se las platico porque yo la vi en el documental, ¿verdad? Y bueno, pues de igual manera la maestra Blavatsky en su artículo, bueno, pues nos señala que lo mismo ocurría, entre comillas, no nada más con estos dukpas y con estas practicantes de vudú, sino que ella nos dice que con los amables, así con comillas, con los amables vivisectores y los hipnotizadores diplomados de las facultades médicas del siglo XIX. Y aquí ella nos expresa que la única diferencia entre los dos grupos, o sea, que los vudús y los dukpas son hechiceros conscientes, mientras que, como dijo, los amables vivisectores e hipnotizadores, o sea, los médicos diplomados, a quien ella denominaba la tripulación Charcot-Richet, lo fueron inconscientemente. Y aquí ilustramos unos datos respecto a dicha tripulación Charcot-Richet que nos menciona la maestra Blavatsky. Bueno, pues aquí vemos que el doctor Charcot en un inicio diagnosticó que la histeria era un desorden neurológico y que la posibilidad de ser hipnotizado era parte de la histeria. Aquí él muestra a sus alumnos a una mujer en un trance de histeria. Muchos acudían a sus afamadas sesiones de los martes en el antiguo hospital psiquiátrico Salpêtrière de mujeres sin recursos para observar cómo reaccionaban las histéricas de acuerdo a sus instrucciones de hipnosis y de electroterapia. Los espectadores aclamaban o callaban al asistir a esas sesiones casi reality shows que daban a las asiladas la opción de notoriedad. Bueno, pues podemos ver aquí algunas imágenes que los electroshocks eran terribles, era una crueldad terrible y pues el dolor tan terrible que les causaban, ¿verdad? Y bueno, pues ahora viendo a la segunda parte de la tripulación, que es Richet, Robert Richet, fue una persona de ideas abiertamente racistas y supremacistas, y su lema fue, no creo para nada en la igualdad de las razas humanas. Atentó la jerarquización racial que presentaba a la gente de color como cercanos a los monos, la prohibición de matrimonios entre blancos y gente de otras razas, discriminando así como entre otras categorías a personas inferiores como las deformes, criminales, maníacos o imbéciles, la eliminación de los recién nacidos con taras físicas y la castración y la esterilización de adultos degenerados. Como vivisector, abría y también inoculaba y aplicaba dosis crecientes experimentales a numerosas cantidades de animales, de preferencia a perros, con sustancias tóxicas, quienes manifestaban síntomas presentando vómitos, diarreas y respiración jadeante y morían en enorme dolor y agonía. Aplicó dosis progresivas a perros de experimentación, manifestando que una nueva idea necesita de una nueva palabra en nombre de la precisión científica de la lengua. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que nos menciona la maestra Blavatsky al respecto. Reiteramos que la práctica del hipnotismo y de la vivisección de estas escuelas es brujería pura y simple, desprovista de un conocimiento que los vudús y los dukpas tienen y que ningún Charcot-Richet puede alcanzar durante 50 años de estudio y observación experimental atinada. Por tanto, como ambos deben cosechar los frutos de sus labores y alcances en el arte negro, los practicantes occidentales pensarán que no deberían recibir el castigo y formarse cierta reputación sin los beneficios y los gozos que pueden extraer de estos. Que los neófitos superficiales en la magia se queden sin ella, ya sea que entiendan su naturaleza o no,
y que consideren las reglas impuestas a los estudiantes excesivamente rigurosas, dejando por lo tanto el atmavidya u ocultismo a un lado, que se conviertan en magos aun cuando lleguen a ser vudús y dukpas durante las próximas 10 encarnaciones. Y bueno, pues se ha reiterado demasiado para que sea necesario repetirlo y el hecho es evidente a cualquier observador, ¿verdad? Tan pronto como el deseo por el ocultismo se ha despertado realmente en el corazón de un ser humano, no le queda ninguna esperanza de paz, ningún descanso en todo el mundo. Como no lo conoce, una inquietud inapagable que lo consume constantemente lo impulsa a los espacios extraños y estériles de la vida. Su corazón pletórico de pasiones y deseos egoístas no le permite cruzar la puerta de oro y no puede encontrar reposo ni paz en la vida común. Debe entonces precipitarse inevitablemente en la hechicería y en la magia negra y a través de muchas encarnaciones acumular un karma terrible. ¿Cómo puede encontrar la verdadera respuesta de conocer el ocultismo real sin equivocar el camino? ¿No existe ningún otro camino para él? Por supuesto que existe. Pero antes, hermanos, a este punto, respecto a lo que nos dice la maestra Blavatsky, nos enfatiza que la brujería pura y la magia negra son un hecho innegable que implica la causación consciente e inconsciente de cometer brutal crueldad y dolor que hasta implique sangre animal o humana y la cesación de la vida, por supuesto. Ahora bien, dice ella en su artículo, el interés de nuestros lectores probablemente se enfocará sobre aquellos que se sienten irresistiblemente atraídos hacia lo oculto, pero aún no han comprendido la verdadera naturaleza de lo que anhelan, ni son ajenos a las pasiones y menos aún son verdaderamente altruistas. Ajá. Así también nos preguntan, ¿qué pasa con aquellos desdichados a los que las fuerzas conflictivas despedazan? Y bueno, pues aquí nos dice que definitivamente existe un camino, ajá, y es el siguiente. Nos menciona enfáticamente la maestra Blavatsky esto para ser un genuino ocultista. Que un hombre o mujer no aspiren a nada más elevado de lo que se sientan capaces de realizar, que no asuman una carga excesivamente gravosa sobre sus hombros, sin la necesidad de tener que jamás llegar a ser un Mahatma, un Buda o un gran santo, que estudien la filosofía y la ciencia del alma, y entonces podrán convertirse en uno de los modestos benefactores de la humanidad sin ningún poder sobrehumano. Los siddhis, poderes del Arhat, son solo para aquellos que pueden vivir la vida, cumpliendo con los terribles sacrificios necesarios para tal disciplina, llevándolos a cabo al pie de la letra. Que sepa desde el principio y que lo tenga siempre presente, que el verdadero ocultismo, Atmavidya o teosofía, es la gran renunciación del yo, de forma incondicional y absoluta, tanto en el pensamiento como en la acción. Es el altruismo y aquel que lo practica es catapultado, lanzado fuera de las filas de las masas. Tan pronto como él o ella ha dado su promesa de dedicarse al trabajo genuino, entonces vivirá en favor del mundo y no de sí mismo. Durante los primeros años de prueba, se le perdonan muchas cosas. Sin embargo, en cuanto se acepte su personalidad, debe desaparecer y él debe convertirse en una simple fuerza benéfica de la naturaleza. Después de esto, lo esperan dos polos, dos caminos y ningún sitio intermedio de reposo. Debe ascender fatigosamente de peldaño en peldaño, a menudo a través de numerosas encarnaciones y ninguna pausa de bachánica, la escalera áurea que conduce al estado de Mahatma, la condición Arhat o Bodhisattva, o al primer paso en falso, caerá resbalando a lo largo de la escalera, precipitándose al estado de Dukpa. Todo esto, hermanos,
o se desconoce o se omite completamente a la vista. Aquel que puede seguir la evolución silenciosa de las aspiraciones de los candidatos, bueno, pues a menudo se percata que muchas ideas se empiezan a apropiar sutilmente de sus mentes. La maestra Blavatsky nos comenta de que hay muchos casos de que esas personas empiezan a llenarse en la mente de cosas muy terribles. Y aquí nos comenta algo muy importante. Nos dice ella que hay algunos cuyos poderes de raciocinio han sido tan distorsionados por influencias extrañas que se imaginan que todas las pasiones animales pueden sublimarse y que se pueden elevar a tal punto que es posible, por así decirlo, dirigir hacia nuestro interior toda la furia, la fuerza, el fuego, y que se puede almacenar todo eso y clausurar en nuestro propio pecho, ¿verdad? Que hasta la energía, en lugar de dilatarse, que se encauce hacia propósitos superiores y santos, hasta que esa fuerza colectiva e intocada, pues permita al que la posee entre en un gran santuario del alma y encontrarse en la presencia del maestro, el yo superior, según ellos. Por eso no luchan y ni lucharán con sus pasiones, develándolas. Ella lo menciona mucho porque vio muchos casos de este tipo y dijo, bueno, eso es imposible, jamás vas a poder sacar, tienes que depurarlo, no puedes tenerlo adentro de ti mismo. Y bueno, pues podría ser así. Vamos a reflexionar sobre lo que nos dice ella. Y bueno, pues ella nos añade que según ellos, creen que mediante un gran esfuerzo de voluntad mitigarán las llamas candentes, manteniéndolas en jaque en sus naturalezas, permitiendo que el fuego continúe latente bajo una sutil superficie de cenizas. Oh, pobres visionarios ciegos, dice ella, se someten felizmente a la tortura del joven espartano que le permitió a la zorra que le devorara las entrañas en lugar de apartarse de esta. Sería como si a un grupo de husmeadores ebrios, sudados y grasientos de su labor, se les encerrara en un santuario adornado de lienzos inmaculados, en lugar de mancharlos, convertidos en blancura con su mera presencia, en un cúmulo de harapos sucios, se transformaran en maestros del sacro recinto, saliendo tan prístinos como el sitio mismo. ¿Por qué no imaginarse entonces que de una docena de tejones encerrados en la pura atmósfera de un dogma monasterio salgan de ahí impregnados de los perfumes y de los inciensos usados? Extrañas aberraciones de la mente humana, nos dice ella. Y bueno, pues nos dice ella que el maestro en el santuario de nuestras almas es el ser superior. O sea, que el espíritu divino, cuya conciencia, al menos durante la vida mortal de un ser humano en que se encuentra cautiva, se basa y deriva de la mente, que hemos convenido en llamarla alma humana, o sea, la mente superior en el hombre, y Buddhi, el alma espiritual, como el vehículo del espíritu divino. A su vez, nos menciona Blavatsky, el aspecto más elevado del alma personal o humana, que es un compuesto de aspiraciones espirituales tales como voluntad y amor divino, mientras que la parte inferior es un acopio de deseos animales y pasiones terrenales cuya transmisión se debe a la asociación con su vehículo físico, la morada de todas estas. Por lo tanto, dicha alma humana o mente superior funge de eslabón y medio entre la naturaleza animal humana, ya que esta razón superior trata de someterla para elevarle su naturaleza divina espiritual hacia la cual gravita todas las veces que sobresale su lucha con la naturaleza animal inferior, ¿verdad? Esta última alegoriza al alma animal, a la que es instintiva, que radica en la mente inferior egoísta y es el invernadero de las pasiones que, como acabamos de mencionar y mostrar, se aquietan en lugar de matarse y algunos entusiastas imprudentes las encierran como llamas ardientes
dentro de sus pechos. Ajá. Cuando todo eso, pues nada más nos envenena. Ajá. Y nos cuestiona la maestra Blavatsky en su artículo. ¿Aún esperan metamorfosear así el cenagoso flujo de las escorias animales en las aguas cristalinas de la vida? Bueno, pues nos dice ella que las impetuosas pasiones de amor, de odio, orgullo y lujuria aún viven, permitiéndoles permanecer en su lugar nativo, que está donde dijimos, dentro de esa misma alma animal. Y la porción superior e inferior del alma humana, mente superior, rechaza definitivamente tales huéspedes, aunque no puede permanecer inafectada debido a su cercanía con lo supremo. El ser superior o espíritu no puede asimilar estos sentimientos, como el agua no puede mezclarse con el aceite o con un líquido pues que es ceboso. Por lo tanto, Manas, la mente, es el único eslabón y medio entre el ser terrenal y el yo superior, y dicha mente es la única en sufrir y en encontrarse en constante peligro de ser degradado por estas pasiones que pueden despertarse en cualquier momento para hacerla perecer en el abismo de la materia. ¿Cómo puede afinarse la mente con la armonía divina del principio superior? Nos pregunta ella. Si la mera presencia de dichas pasiones animales en este santuario en preparación la destruye, nos pregunta ella. ¿Cómo puede la armonía prevalecer e imponerse cuando el vórtice de las pasiones y de los deseos terrenales de los sentidos corporales o aún del ser astral, emocional, manchan y distraen al alma? Bueno, pues en definitiva, este astral, el doble etéreo, aquí lo vemos, bueno, pues también que es el nebuloso, tanto en el animal como en el ser humano, no es el compañero del ego divino, ajá, sino del cuerpo terrenal o físico. Es el eslabón eh, entre el ser personal, la conciencia inferior de Manas y el cuerpo físico, que es el vehículo, ajá, de la vida transitoria y mortal. Este sigue los movimientos e impulsos de una persona mecánica y servilmente como la sombra proyectada, ajá, propendiendo a la materia sin jamás ascender al espíritu. Ajá. La unión con el yo superior solamente podrá acontecer cuando el poder de las pasiones esté muerto, ajá, venciendo y consumiendo este vehículo de emociones y pasiones, este vehículo, cuando se venzan esas pasiones en la vasija de una voluntad imperturbable, y cuando no solo toda la lujuria y deseo ardiente de la carne estén muertos, sino cuando se haya eliminado también el reconocimiento del yo personal, así solamente nos dice la maestra que quedará neutralizado ese astral emocional. Ajá. Cuando el astral emocional refleje solo al hombre que se ha conquistado a sí mismo, ajá, la personalidad aún viva, pero desprovista de egoísmo e impermeable a los deseos, entonces el augoeides brillante, yo divino, podrá vibrar en armonía consciente con ambos polos de la entidad humana. Y así dice HPB, que el ser material purificado y el alma espiritual perennemente pura podrán así encontrar en presencia del ser divino interno el maestro íntimo, el Cristos del gnóstico místicos, siendo uno con este para siempre. Así que el augoeides es exactamente la radiación divina de ese, que cuando uno está encarnado, bueno, no es más que su sombra, ¿verdad? Una sombra puro como es, aún así. Y bueno, pues también el ovoides, recordemos que es una palabra griega, y Bulwer Lytton, un famoso escritor del siglo antepasado, lo denominó como el yo luminoso o nuestro ser superior. Pero el ocultismo hace de él algo distinto de esto. Una tarea titánica, hermanos.
Y bueno, pues aquí no alcanzo a ver mucho, a ver si se puede ver la que sigue, que era esta. Carito, ¿tú podrás leer un pedacito? Porque no alcanzo a ver un poquito. Claro, ajá. Entonces, ¿qué posibilidad existe para un ser humano de entrar en el angosto portal del ocultismo cuando sus pensamientos diarios se entretejen con cosas terrenales, deseos de posesiones y poder, lujuria, ambición y deberes que a pesar de su honorabilidad aún son mundanos? El hombre es una trinidad compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el hombre es uno y seguramente no es su cuerpo, ya que este último pertenece al ropaje transitorio del ser humano. El sentimiento humano más puro y altruista que se halla en la mente inferior es una barrera hacia el verdadero ocultismo. Desde luego, visto desde un análisis profundo y detenido de los sentimientos maternal o conyugal, nos hace constatar la presencia de egoísmo en el primero, mientras el segundo constituirá un egoísmo entre dos seres. ¿Cuál madre no sacrificaría sin vacilar un instante millares de vidas para proteger a su niño amado? ¿Cuál amante o verdadero marido no transgredirá la felicidad de otros seres para satisfacer el deseo de la persona querida o del suyo? Se nos dirá que esto es natural, por supuesto, a la luz del código de los afectos humanos, pero no en lo del amor divino universal. Mientras que el corazón esté pletórico de pensamientos solo para un minúsculo grupo de seres queridos y cercanos, ¿qué lugar ocupará el resto de la humanidad en nuestras almas? ¿Qué porcentaje de amor y cuidado permanecerá para entregar a la gran huérfana? ¿Cómo podría la tenue voz silenciosa hacerse sentir en un alma completamente atareada con sus huéspedes privilegiados? ¿Qué espacio permanece para que las necesidades de la humanidad completa se impriman o hasta reciban una audiencia rápida? Aún a aquel que le gustaría beneficiarse de la sabiduría de la mente universal, deberá alcanzarla mediante la humanidad en su totalidad, sin distinción de raza, color, religión o condición social. Es el altruismo y no el egoísmo, aún en su concepción más legítima y noble, el que puede guiar al individuo a unir a su pequeño yo con los yoes universales. Muchas gracias, Carito. Con Bueno, pues una tarea titánica, hermanos. Dice la maestra Blavatsky que el verdadero discípulo del ocultismo auténtico debe dedicarse a estas necesidades y a este trabajo si quiere alcanzar la teosofía, la sabiduría y el conocimiento divinos. El aspirante, bueno, pues debe escoger definitivamente entre la vida mundana y la vida del ocultismo. Es inútil y vano esmerarse en conciliarlas, ya que nadie puede servir a dos amos satisfaciéndolas a ambos, ¿verdad? Ningún ser puede servir a su cuerpo y al alma superior, cumplir con su deber familiar y con su deber universal sin que prive a uno o al otro de sus derechos. En realidad, prestará atención a la tenue voz silenciosa, descuidando los sollozos de los pequeños, o se enfocará solamente en las necesidades de estos últimos, haciendo oídos sordos a la voz de la humanidad? Nos pregunta ella. Bueno, pues yo personalmente creo que a este punto solamente sé de algunos seres que han podido lograrlo. ¿Y quiénes serían? Bueno, pues los Mahatmas, seguramente, ¿verdad? Y bueno, pues una lucha incesante y exasperante espera a todo hombre o mujer, que están unidos, ¿verdad?
deseosos de ir en pos del verdadero ocultismo. Y pues en lugar de su filosofía teórica, ya que se encontrarán constantemente, pues vacilando entre la voz del amor divino e impersonal, hacia la humanidad y la del amor personal terrestre. Esto podría conducirlo solo al fracaso en una o en otra vertiente, o quizás hasta en ambos deberes. Ella nos menciona que hay situaciones aún peores. Cualquier persona que después de haber contraído su promesa a la causa del ocultismo y cede a la gratificación del amor o de la concupiscencia terrenal, deberá sentir casi una repercusión inmediata, un irresistible descenso desde el estado impersonal divino al plano material inferior. La autogratificación sensual o aún mental implica la pérdida inmediata de los poderes del discernimiento espiritual. La voz del maestro no puede diferenciarse más de la de las pasiones o aún de la de un dukpa, de lo justo y lo indebido, de la moralidad firme y la simple razón. Por lo que nos manifiesta HPB en su artículo igualmente lo siguiente: la profundidad sigue abismándose, la oscuridad se hace más lóbrega, la locura se confunde por sabiduría, la culpa por inocencia, la angustia por éxtasis y la esperanza por desesperación. La mayoría de los seres humanos, bueno, pues una vez que se han equivocado actuando según sus errores, se niegan muchas veces a reconocer su falta y se hunden más y más en el fango. Ella nos dice, ¿no? Sobre todo porque aunque es la intención de que lo que se determina, bueno, primeramente si se usó magia blanca o magia negra, aún los resultados de brujería involuntaria, bueno, o inconsciente, van a producir indefectiblemente pues mal karma. Y bueno, pues ciertamente se ha dicho lo suficiente, ¿verdad? A fin de mostrar que la brujería es un tipo de influencia malévola ejercida sobre los demás y mediante lo cual los seres sintientes sufren o hacen sufrir. El karma es una roca pesada lanzada a las aguas tranquilas de la vida y debe producir ondulaciones en constante extensión, cuyo radio de acción se incrementa más y más casi al infinito. El producto de estas causas provoca efectos cuya representación se equilibra y se compensa en la justa balanza que rigen esas leyes de la perfecta retribución, y gran parte de esto podría evitarse si la gente se abstuviera de envolverse en prácticas cuya naturaleza e importancia desconoce. No se espera que nadie, obviamente, lleve una carga superior a sus fuerzas y poderes. Por otro lado, bueno, pues nos escribe la maestra Blavatsky que existen magos innatos, místicos y ocultistas de nacimiento y de derecho, fruto de una herencia directa precedente de una serie de encarnaciones y eones de sufrimientos y fracasos, pero que han sido de enorme aprendizaje y hoy recogen los frutos. Ellos son, por así decirlo, impermeables a las pasiones. Ningún fuego terrenal puede atizar la llama de sus sentidos o deseos. Ninguna voz humana repercute en sus almas, excepto el gran clamor de la humanidad. Solo estos pueden estar seguros de alcanzar el éxito. Sin embargo, su número es minúsculo y cruzan los angostos portales del ocultismo porque no cargan el equipaje personal de los sentimientos humanos transitorios. Se han liberado del sentimiento de la personalidad, que es inferior, ¿verdad? De la personalidad inferior, paralizando el astral animal y por lo tanto el portal áureo, aunque angosto, se abre de par en par delante de ellos. Y bueno, pues esto no acontece en el caso de aquellos que aún tienen que llevar durante varias encarnaciones la carga de los pecados, es decir, de infracciones conscientes e inconscientes en detrimento de la humanidad, que se cometieron en vidas anteriores y hasta en su existencia presente. Pero ellos
si no proceden con gran precaución, el portal áureo de la sabiduría podría transformarse en el mayor y más amplio portal y la gran arteria que conduce hacia la destrucción. La maestra Blavatsky nos enfatiza mucho que por eso sabemos nosotros que muchos son los que pasan por él. ¿Y por qué? Porque pues aquellos son los que no tienen conciencia, y no son conscientes de sus actos. Ajá. Este es el portal de las artes ocultas y maleficios, ajá, que es, obviamente pues son practicadas por motivos egoístas, ajá, sin la presencia de la influencia disciplinaria y beneficiosa de el ocultismo verdadero, que es Atmavidya, ajá, u ocultismo, que como dicen los Mahatmas, es el conocimiento del yo superior o del espíritu y la suprema forma del conocimiento espiritual, Atmavidya. Hoy día aún estamos nosotros en el Kali Yuga y su ascendencia y linaje, bueno, pues es fatal en Occidente, dice la maestra Blavatsky, que es 1000 veces más poderoso que en Oriente. Ajá. Por lo tanto, perdón, los poderes de dicha edad oscura en esta lucha cíclica, bueno, pues cosechan muchas víctimas y producen pues numerosas ilusiones bajo las cuales este mundo pues está debatiendo, ¿verdad? Entre ellas se halla, bueno, pues la facilidad relativa con la cual los seres humanos sueñan, bueno, pues con poder llegar al portal y atravesar el umbral del ocultismo sin ningún sacrificio, así de fácil, ¿no? Y pues imagínense, hermanos, pues qué fácil sería nada más así cruzarlo por mi cara bonita, ¿verdad? Bueno, pues nos enfatiza también la maestra Blavatsky que es el sueño de la mayoría de muchos que se suelen llamar teósofos. Un sueño alimentado verdaderamente por el deseo de poder y egoísmo personal y hasta espiritual. Y estos sentimientos jamás los conducirán a la codiciada meta. Palabras de la maestra Blavatsky. Es tan estrecho el portal para los pocos que es suficiente mencionar algunas de las dificultades preliminares para que los candidatos occidentales, así, morando de frente, imagínense, retrocedan amedrentados, retirándose temblorosos. Y ella declara lo siguiente: que se detengan aquí y no traten de seguir adelante en el estado tan débil en que se encuentran. Funestos los que dan la espalda al angosto portal y su deseo por lo oculto, pero por su egoísmo serán arrastrados rumbo a los otros portales más amplios y seductores de ese misterio áureo que brilla en la luz de la ilusión. Mas esto, bueno, nos dice ella que los conducirá únicamente al estado de Dukpa, y muy pronto se hallarán a lo largo del camino fatal del infierno personal. Recordemos que es un estado de conciencia, no es un lugar, a cuya entrada Dante leyó las siguientes frases: a través de mí se va a la ciudad doliente, a través de mí se entra en el dolor eterno, a través de mí se llega a la gente perdida. Eso lo menciona Dante, bueno, son unas frases simbólicas, ajá. Depende de tu estado de conciencia. Si es egoísta, bueno, a través de él llegarás a eso. Si tu estado de conciencia es altruista y en amor infinito hacia todos los seres, bueno, definitivamente es posible que entres a ese portal que es más pequeño, más angosto. Y bueno, pues aquí para concluir, hermanos, dice así: desde luego, según las justas palabras de uno de los pocos que presumiblemente se sacrificó por la humanidad, lo ha dicho así: angosto es el portal y estrecho es el camino que lleva a la vida imperecedera, y son pocos los que lo encuentran. Elena Petrovna Blavatsky. Y aquí para concluir, hermanos, solo puedo decir que el verdadero ocultismo es una titánica labor que solo lo llevan a cabo aquellos seres que, como repetía anteriormente, como dije, con un amor infinito, inegoísta y desinteresado, debe de ser siempre
por y para el bien de todos los seres sintientes, de toda la humanidad. Y bueno, pues espero que haya sido de gran reflexión para todos y bueno, pues que todos ustedes estén bien, que sean felices y en paz y espero que les haya agradado y no se hayan aburrido con este tema muy, muy, muy fuerte que nos hace reflexionar en el camino que debemos de ser conscientes de tomar para pues poder seguir amando a todos los seres y sobre todo servir a ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosy, por esta presentación interesante desde todos los puntos de vista, porque nos lleva a la comprensión que existe la diferencia entre el ocultismo, que es altruismo puro, que es autosacrificio, que es entrega total hacia las causas de la humanidad, y las artes ocultas que se fundamentan en el egoísmo y en el beneficio propio, olvidándose de la existencia de los que sufren, de aquellos que requieren un apoyo, una ayuda. Muchas gracias, Rosy, por esta magnífica presentación y damos paso a participación de nuestros hermanos que nos acompañan y a los cuales les agradecemos también su presencia. Adelante, pueden preguntar u opinar sobre el tema que desarrolló Rosy. Hola, mi Rosy, muy buenas noches a todos. Pues excelente presentación. Tengo solamente dos preguntas para ti. ¿Qué pasa con esas personas que inconscientemente, yo creo que dentro de lo que es la reminiscencia que estábamos hablando anteriormente, se acuerdan o hacen cosas que obviamente desde su alma saben que están mal hechas y que inclusive puede hacer daño a esas personas, pero siguen cometiendo esos errores a través del fetichismo, a través de lo que sería el budismo, ¿cómo se llama? De los muñequitos, en fin, inclusive actualmente se sigue practicando la brujería, desgraciadamente, en todas partes. Bueno, Pati, respecto a lo que comentas, bueno, el karma obviamente pues tiene que actuar, pero yo creo que es más cuando se sabe, cuando tú intuyes que estás haciendo algo mal, estás consciente de que estás haciendo algo dañino. Cuando uno lo ignora, bueno, pues lo ignora y de todas maneras hay karma. No es tan fuerte como cuando se sabe que estás dañando. Eso es terrible, porque eres consciente de un daño que estás haciendo, tanto de un beneficio, de un maleficio. Cuando se es consciente, karma viene de una manera tremenda. Entonces, ahí es el problema, como dice la maestra Blavatsky, que se abre mucho el portal grande para los inconscientes. Entonces, hoy día nosotros tenemos que ser más conscientes de nuestros actos. Precisamente con estos estudios nos enseñan a que conozcamos precisamente esa ley kármica para que nosotros podamos purificar o divinizar nuestras acciones, pero siempre en beneficio y olvidarnos por completo de todo tipo de gratificación. El deber se tiene que hacer porque es nuestro deber y para bien de los demás. Ajá. Es la mejor forma de actuar de acuerdo al Atma Vidya. Yo te podría decir eso, Pati, y lamentablemente, pues nosotros no podemos enseñarlos. La misma vida y karma les va a enseñar. Si a ellos llega algo en su corazón que les mueva y que ellos reflexionen que está haciendo mal, bueno, pues es un gran avance. Y si no, la misma vida les va a enseñar. Lamentablemente, muchos no se prestan, pero la vida y karma es quien muestra el camino cuando ese tipo de cosas suceden y bueno, pues no hay vuelta de hoja. Gracias. Y la segunda pregunta es ¿por qué, bueno, más que nada es lo siguiente, obviamente estos magos negros al morir siguen reencarnando en la misma bueno, en la misma alma con esos defectos macabros y tenebrosos y o sea, mala leche para la humanidad? Bueno, sabemos que todas las tendencias o los escándalos se quedan en la luz astral y obviamente pues ellos van a tener que regresar más rápido
para tratar todo eso se tiene que cobrar. O sea, van a venir aquí a pagar todo el karma que hagan. O sea, nada, absolutamente nada, ni el de Bacha nos va a salvar de lo que nosotros tenemos que pagar. Recuerda que el amor y la armonía son sinónimos y el hecho de que nosotros desequilibremos por un momentito la armonía universal es como aventar una piedra que lleva ondas, pero regresa a su origen. Todo va a su origen. Entonces, lo que desequilibramos en ese momento, karma nos va a hacer que nosotros volvamos a equilibrar lo que hicimos. Y esas personas van a tener que venir y venir hasta saldar absolutamente todas las deudas. No nada más ellos, nosotros también. Obviamente aquellos que hacen más daño, bueno, pues lo harán. Pero sí, lamentablemente sus vidas no van a ser muy felices, que digamos. Lamentablemente muchas veces sus vidas son muy miserables en otras encarnaciones, pero afortunadamente siempre hay una luz que se presenta para que haya algún cambio. Siempre las oportunidades se dan. La divinidad siempre nos da grandes oportunidades, pero ya depende de uno mismo y de ese tipo de estado de conciencia. Cada quien tiene que vivirlo, pero karma, acuérdate que es parte de que nosotros podamos verdaderamente mejorar y ser más conscientes de nuestros actos. Gracias, Pati. Muchas gracias, Rosy, y felicidades por esta exposición. Yo quiero complementar Claro, Enrique, claro. lo que dijo Rosy en este sentido. Por supuesto que los magos negros continúan reencarnando en los cuerpos. Desde luego, ellos continúan su, entre comillas, evolución. Y por supuesto que existen magos negros tan poderosos como los grandes adeptos, como los poderes que tiene el Señor Cristo o los maestros fundadores de la Sociedad Teosófica. Ellos tienen ese poder, solamente que lo utilizan lo utilizan egoístamente, no como los adeptos que conocemos o de los que tenemos noticias, que lo utilizan para el bien de los demás. Esa es la gran diferencia. Entonces, por supuesto que siguen reencarnando. Desde luego que al final de un Manvantara, por decir, si esos seres, esas almas, no se reivindican con el camino del amor, entonces se pierden, porque la ley del amor actúa y de esa manera son desaparecidos de la faz de la tierra, digamos, como entidades pensantes. Eso es lo que tengo que agregar, tengo que decir respecto de tu pregunta, Pati. Muchas gracias, Enrique. Hola, Rosy. Oye, pues como siempre, muchas felicidades. Muy Gracias, mi amplio. Salomón. Hay que repasar muchas veces Tremendo. todo que nos diste. Oye, tengo una pregunta un poquito elemental. Es con respecto a los idiomas o las lenguas que se desarrollaron en el mundo occidental, que como mencionaste, pues son idiomas que tienen que ver con el materialismo y casi nada con la espiritualidad. Entonces, mi pregunta ¿es la razón por la cual los términos del sánscrito no tienen traducción, por decir, directa con los idiomas, no sé, de inglés, francés, alemán, etcétera? ¿Es la razón por eso? Porque, por ejemplo, en las cartas de los Mahatmas, en el glosario, para una palabra de sánscrito a veces hay una plana completa o dos planas para explicar una palabra del sánscrito. Entonces mi pregunta, no sé si se me entendió, ¿esa es la razón por la cual no podemos tener una traducción un poco más directa? Bueno, la maestra Blavatsky nos explica obviamente que en Oriente, bueno, pues es la cuna de la espiritualidad y precisamente por eso en todos los idiomas orientales siempre hubo más mentalidad espiritual para que en los dialectos, en las lenguas,
se abrieran más vocablos y hubiera una cantidad maravillosa para explicar muchas cosas espirituales. Lamentablemente en Occidente, pues las mentes materialistas, los lingüistas, decía la maestra Blavatsky, criticaba mucho que los lingüistas, cuando buscaban hacer más palabras con más vocablos, pues se preocupaban más por las cuestiones mundanas, las mercancías y todo, que pues temas elevados, porque decían que estos temas eran supersticiones. Inclusive ella fue una gran, precisamente por eso ella fue una gran defensora de todo lo que es la sabiduría antigua, ¿verdad? Porque pues todo esto era la gente ignorante, bueno, siempre buscaba hacer quedar mal a la maestra pensando que todo era fanatismo y superchería, ¿no? Sobre todo pues en la época de ella el cristianismo era terriblemente fanático y no se abría nada de eso. Pero sí, ella nos dice que en los idiomas, en la mayor parte de los idiomas occidentales, no encontramos muchas palabras que en Oriente, que en las lenguas de Oriente, por la misma espiritualidad y por ese continente donde ha habido toda esa espiritualidad, pues siempre se prestó para que hubiera tantas cosas. Por ejemplo, el sánscrito, que es puedo decir que la madre de todos ellos, pues ahí encontramos, como tú dices, planas de palabras que nosotros ni conocemos, ¿no? Intuimos con nuestro, ahora sí que con nuestro corazón o con nuestro trabajo interno, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, los idiomas occidentales siempre les faltó mucho eso, por lo mismo de ese egoísmo y buscar palabras únicamente para bienes materiales o para, como te decía, como decía la maestra, no les interesaba, decía que era nada más cosas supersticiosas y solamente la gente instruida o inteligente, que eran los ignorantes, bueno, ahora sí que doctorados ignorantes, pues para poder quedar bien con las cosas materiales. Lamentablemente es así. Sí. Hoy en día está en coreano, en chino, en japonés, en el que se habla en Malasia, no recuerdo, esos idiomas son tremendos para aprender, sobre todo la espiritualidad es tremendo, hay mucho, mucho vocablo que desconocemos nosotros. Sí, muy amable, Gracias. Rosy. Muchas gracias. Contrario. Agrego lo dicho por Rosy, el hecho de que estas lenguas occidentales se practiquen por nosotros los occidentales y que nos alejan de los términos sánscritos es porque, en primer lugar, no podemos comprender su significado por el tipo de pensamiento que tiene esta humanidad occidental y no podemos comprenderlo y menos podemos aplicarlo. Entonces, todo lo que es de aplicación práctica desde el punto de vista de las filosofías orientales, para nosotros no tiene sentido porque todo lo vemos desde un punto de vista egoísta. Y es una de las razones fundamentales por las que no podemos aplicarlo correctamente, porque no lo comprendemos en primer lugar y en segundo lugar, pues no le encontramos una aplicación práctica por nuestra ignorancia, por nuestro egoísmo. Muchas gracias por compartirnos el conocimiento que diste el día de hoy, como lo has hecho muchas veces. Yo tengo dudas, a ver si me pueden apoyar. Por ejemplo, Madame Blavatsky, sabemos que ella tenía desarrollados los CDs y que los aplicaba para bien, no para dañar a las personas. Y bueno, en aquella época, cómo luchó contra el espiritismo en la forma que se estaba haciendo y que pues ella tenía mucha razón. Pero como ella que desarrolló esos CDs, pues podía ayudar mucho a la humanidad, ser altruista y todo el servicio y todo lo que hizo. Pero a mí a veces me confunde un poquito, por ejemplo, la Sociedad Teosófica, hay logias y tengo entendido que el coronel Olcott, que era también masón, igual que Annie Besant, pues les dieron el nombre de ramas o logias a la Sociedad Teosófica. Ellos que practicaban la masonería,
y que luego estuvieron en la teosofía y que la siguieron llevando, como que siento que se contrapone un poquito por lo de los rituales e inclusive podemos tener dentro de la sociedad teosófica hermanos masones y que allí pueden desarrollar sus rituales y todo y luego decir ahora en la sociedad teosófica que no es bueno, que por lo que hacen, eso me confunde un poquito, esa es la primera pregunta. Y la segunda, Perdón, mira, vamos primero por la primera, ¿no? Bueno, sí, yo, en mi opinión personal, te puedo decir de lo que yo sé de la maestra Blavatsky. La maestra Blavatsky era muy respetuosa y precisamente uno de los objetivos es de que de la sociedad teosófica es de que toda persona de cualquier religión, casta, color, sexo, si pertenece a X colegio iniciático, mientras que sea de buen corazón, quiera aprender las leyes del universo, quiera ser altruista, puede ser lo que sea. Fuera de la sociedad la gente puede ir a bailar, lo que quiera, pero para ella, bueno, ella hace recomendaciones, estudios que les dieron los Mahatmas, pero yo creo que todos los seres humanos, ella lo dijo, son libres de vivir su vida, sus experiencias. Ella no puede imponer, ella me dijo, no me crean a mí, vivan ustedes con su propia experiencia. Hay, por ejemplo, yo conocí Rosacruces, un gran, se me fue su nombre, muy lindo, de que fue presidente de la Logia Pushkara, ¿cómo se llamaba Enrique? Que ya desencarnó. Este, bueno, un gran, Virgilio. Virgilio, ay, hermoso, él era Rosacruz, los Rosacruces, mi madre fue Rosacruz, ellos hacían sus ceremonias muy hermosas, muy místicas, siempre en favor de la humanidad, jamás, todas las ceremonias que yo conocí de los Rosacruces, jamás fueron para alguna cuestión personal o algún favor para egoísmo propio, todo siempre ha sido para la humanidad. Entonces yo creo en lo personal que cada quien es libre de hacer lo que tenga que hacer, puede estar en la sociedad teosófica, siempre y cuando pues cumpla con el servicio, cumpla con el conocer las leyes, ayudar a las personas, no nada más con las cuestiones físicas, ayudas más espiritualmente a una persona dándole la, como dicen, para, en vez de darle el pescado, pues le das la, ¿cómo se dice? Se me, con lo que pesca la caña, La caña de para, pescar. le das la caña para enseñarlo a pescar, ajá, en vez de darle el pescado, ¿no? En vez de darle de comer, yo creo que se puede hacer ese tipo de caridad, pero más enseñándole y ayudándole a que ella se desarrolle interiormente, ayudándole a que evolucione, ajá, y cumplir con la ley de evolución, sobre todo con el altruismo. Entonces, cualquier persona puede ser lo que sea, y ellos eran muy respetuosos, Anibesan, también Krishnamurti, y todos ellos respetaban de que todas las personas así fuesen musulmanes o cualquier cosa que hicieran, siempre que sea en beneficio de los demás, eso no importaba. Entonces, bueno, pues es lo que yo he leído, lo que he sabido, y yo creo que pues todos tenemos ese derecho, sí, ¿no? sí, muchas gracias. Y ya la última, que bueno, he escuchado mucho de Jacobo Greenberg y que Pachita y que ayudaba, todo eso. Nada más es tu opinión, ¿qué nos podrías decir de eso? Bueno, creo que todos aquellos que han venido muchos seres aquí, muchos maestros que inclusive Vivekananda, el maestro de la Ferrier, muchos han venido a hacer su tarea y a dejar algo de bien para la humanidad. Toda persona o todo humano, digo, yo soy una hormiguita, y con esto ya quisiera yo pues algún día tener el conocimiento de Isaac o de Pablo, hasta de Enrique, ¿no? Soy una hormiguita, ¿no? El hecho de compartir, de hacer conciencia entre todos, y ha habido otros más grandes que vienen a hacer un bien a la humanidad y dejar un conocimiento que los ayude a evolucionar, yo creo que merecen todo mi amor y mi respeto. Pachita fue un ser muy, muy, muy noble, de un gran corazón, que se dedicó a hacer el bien con amor total y jamás pidió un centavo por lo que hizo. Y no nada más ella, muchos han venido a dar un servicio totalmente incondicional, hasta la Madre Teresa. Ella jamás pidió nada. Todos aquellos que lo hacen totalmente de corazón se merecen todo mi amor y todo mi respeto. Entonces, sea quien sea, creo que son seres que tienen que venir a cumplir parte de la misión que tienen que hacer. Y no nada más en esta vida, en las que siguen. Sí, Gracias, es mi muchas opinión gracias, personal. Rosy. Gracias. Yo quiero agregar algo a lo que comentó Rosy con respecto a los rituales.
cada corriente filosófica o corriente de pensamiento o corriente religiosa tienen el derecho de expresar sus creencias según cómo lo comprendan, según cómo lo tengan establecido. La sociedad teosófica respeta eso y también pide respeto para sus formas de trabajo. La sociedad teosófica no es una asociación donde eh, se practique rituales. No es ritualista la sociedad teosófica porque se entiende que cada ser humano es libre de expresarse de manera individual y se hace responsable. Cuando se hacen rituales de manera conjunta, entonces todos tienen que estar sintonizados en la misma línea y entonces eso genera circunstancias de todo tipo. Es decir, que hay un objetivo por el cual se practica determinado ritual, pero hay una responsabilidad conjunta donde las energías se mueven en un sentido hipotéticamente, pero no siempre es así. Y entonces eso puede confundir las mentes, puede confundir porque las energías que se pretenden mover resulta que no quedan en el mismo plano todas y entonces una persona o dos de entre 10 o 20 está en otro canal y entonces echa a perder todo el asunto. Esa es una parte, pero fundamentalmente es el hecho de que la sociedad teosófica no practica rituales de ninguna clase. Eso lo recomiendan los maestros mismos. No, la sociedad teosófica no debe hacer rituales, pero sí respeta a las demás organizaciones. Y entonces se exige, se pide lo mismo eh, a quienes practiquen rituales dentro de sus comunidades, dentro de sus organizaciones, sí, pero en la sociedad teosófica debe respetarse. Bueno, Buenas primero, noches. pues muchas felicidades a Rosy, me parece que es un trabajo, me gustó mucho. Las imágenes también, este, me gustaron mucho. Es un esfuerzo y pues un esfuerzo para el bien de todos y el conocimiento siempre será muy agradecido, ¿no? Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede uno proteger o cómo puede uno que no le afecte a uno, por ejemplo, esos seres oscuros, que hay veces que pues afectan a otras personas? ¿Cómo se pueden uno proteger de ese tipo de personalidad o energía negativa? Bueno, se dicen que más que seres oscuros, bueno, yo pienso que muchas veces son los elementales de que toda la gente, pues siempre andamos cargando con esos elementales. Entonces hay gente que todavía es muy densa o luego a veces viene del metro uno cargado de cosas así medio feas, ¿no? Pero no necesariamente son que te van a hacer un daño o algo personal, ¿no? Yo creo que en un libro que leí hace mucho, no recuerdo, pero es de Ed Peter, él comentaba que nosotros, mientras seamos siempre, tratemos de siempre de tener pureza hacia los demás y tener buenas acciones y ser conscientes en nuestro trabajo, es diferente, es muy diferente, muy difícil que algo te toque. Si eres una persona, pero que no lo hagas con el fin de que, ay, lo voy a hacer para que no me toque, no, porque eso sería un pensamiento egoísta. Tienes que no tener ni un ápice de egoísmo, hacer tus acciones siempre por el bien de todos. Y si piensas, nada más piensas en tus hijas, ay, que mis hijas les voy a dar, piensa a lo mejor cuando compras comida para ellas o algo, en ese momento piensa que todas las niñas de su edad van a tener en todo el mundo que no tienen comida, que también les va a llegar. Siempre manda pensamientos hacia todo tu planeta, trata de dar el servicio, por más insignificante que sea, a alguien que lo necesite. Trata siempre de buscar el bien de todos.
haz lo mejor que sea, esté en tu mano para el bienestar de la humanidad. Yo creo que esas personas que lo hacen, es difícil que algo negro los toque. La maestra Blavatsky creo que lo llegó a mencionar inclusive. Nosotros no somos Mahatmas, pero como precisamente en una de las diapositivas se mencionaba que no es necesario que lleguemos a ser Mahatmas, podemos hacer desde nuestro nivel, hacer cosas buenas y estamos en este proceso. No nos pueden cargar la mochila más de lo que no podemos hacer, pero siempre con tus buenas acciones, pensamientos bellos a todos. Evita chismes, evita que te hablen mal de alguien, retírate de lo tóxico. Todo eso nos llena de vibraciones densas, horribles, negativas, pesadas. El hecho de que alguien te esté hablando mal de alguien, evita todo eso, todas las cosas que sean negativas y tóxicas, todo eso es densidad, todas esas son cosas feas, son a lo mejor, como tú dices, cosas oscuras. Retírate de eso y siempre haz todo lo contrario y siempre habrá luz en tu vida y será muy difícil que algo malo te toque. Eso yo lo pienso así y lo digo por experiencia y sobre todo por las palabras de Led Bitter y de la maestra Blavatsky. Creo que son seres muy sabios. Él era un gran clarividente y bueno, pues podía manifestar muchas cosas que recibía de esos seres. Entonces, Olcott, el maestro Henry Olcott también lo mencionaba, ¿no? Que todo bien, hazlo siempre sin ver a quién. Y será difícil que en tu camino se crucen animalitos o vaquitas que te hagan caer. Tú sigue tu camino. Y si te caes es por un descuido tuyo, pero no porque otros lo hagan para interferirlo, sino es porque tú no observaste y no estuviste atento. Gracias, Garita. Quiero agregar algo para complementar lo que le comentaste a Gaby. Dice un pensamiento sufí: como un hombre piensa, así llega a ser. Es decir, si nuestra calidad de pensamientos o nuestros pensamientos están enfocados en que alguien me va a hacer daño, me van a hacer daño, porque estoy invocando, estoy haciendo una evocación de esas energías, y esas energías no van a venir de otro lado más que de nuestro propio entorno. Nosotros les vamos a dar color a esos elementales, a esas energías que nos van a dañar propiamente. Somos nosotros los que nos haremos daño. Entonces, como ya lo dijo Rosy, hay que erradicar ese tipo de pensamientos egoístas, pensando que alguien nos quiere atacar, que somos importantes para los demás y que les estropeamos su vida y demás. Entonces, los pensamientos amorosos hacen que nuestra aura sea un escudo protector. Entonces, pensemos y realicemos acciones, tengamos sentimientos de amor por todos y ese será el mejor escudo que podamos tener. Ahora, si kármicamente nos toca, no habrá Dios, ni diablo, ni genio que nos pueda salvar, porque algo hicimos y ahora merecemos pasar por esa prueba. Entonces, se paga con dolor. Y eso es cuanto tengo que decir. Gracias. Gracias. A ti, mi Gaby. Adelante, Enrique. Hola, buenas noches a todos. Felicidades, Rosy. Excelente exposición. Muy buena. Quedé admirado. La pregunta que me surgió tiene que ver con la cantidad de yogis, ¿no?, que pululan en la actualidad, que entran a cursos para aprender a acrecentar el aura, a ver el aura de los demás, a mantralizar. Se toman cursos y hasta les dan certificaciones, ¿no?, de lo que están haciendo y se sienten orgullosos de este conocimiento, ¿no?, que antes estaba vetado para la sociedad en general y ahora está disponible, ¿no?, en muchos cursos. Mi pregunta es si toda esta gente está siendo un mago negro inconsciente. Bueno, esa sería mi primera pregunta. Bueno, mira, vamos por partes. Yo te puedo decir de que lamentablemente, bueno, sabemos de que hay muchos cursos o clases y escuelas genuinas que te enseñan realidades. Y obviamente, bueno, pues hay espacios, por ejemplo, con la sociedad que tenemos que hacer un pago de mantenimiento
Y obviamente estamos en un mundo físico donde tienes que pagar alquiler de sillas, etcétera, ¿no? Pero ya, lamentablemente, hay muchas escuelas que lucran y que únicamente buscan su bienestar personal. Por ejemplo, todos estos de que hay que Laura y eso, o sea, yo en lo personal, soy muy escéptica porque no hay mejor maestro que tú mismo y que tu ser interno. Y no hay nadie que pueda conocer tu aura como tú. Y nadie lo va a hacer sino tú mismo. Y si se te da y lo puedes hacer, y entonces eso se da en su momento. Los poderes se dan solamente cuando uno los merece. Los maestros, es más, ni les interesa. Ellos están tan ocupados en el servicio que lo que menos les interesa estar tratando de desarrollar no les interesa eso. Los tienen y los ocupan, pero no es su prioridad. Entonces, hoy en día, en este mundo, en esta tierra, bueno, pues son pocos los colegios que verdaderamente son genuinos y que tienen un fin de ayudar. Hay gente que toma certificación, bueno, pues para la yoga, por ejemplo, la yoga física, mi madre fue instructora de yoga, ella no cobró un centavo, ella decía, yo voy a ayudar para que la gente se sane y para que con ya sanos me ayude a dar servicio. Solamente por eso voy a dar la yoga, para ayudar a su salud. Ella trabajaba mucho con la salud y hoy en día, inclusive en el Seguro Social y en el ISSSTE, les recomiendan a las personas que tienen problemas de hipertensión que hagan algunas posturas de yoga que les ayudan para que la circulación, etcétera, pero para el beneficio para su salud. Pero lamentablemente hoy día pues muchos artistas lo hacen para pues embellecerse o para algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces yo creo que tiene que ver mucho la intención, pero lamentablemente sí hay muchas escuelas, te vas tú al rincón esotérico y digo, vas a chacharear, pero pues siempre te van a decir, te leo el tarot o te esto y cuánto dinero, o sea, la gente se sabe de memoria lo que va a decir y lo que le interesa nada más es el lucro, no le interesa que la gente aprenda o que tenga un conocimiento para que evolucione. Entonces yo creo que las instituciones, así como la Sociedad Teosófica, el Rosacrucismo, inclusive la masonería, muchos colegios, pues sí nos enseñan, pues para vivir una buena vida de servicio. Entonces solamente pues hay que tener esa intención y ese colmillo de saber a dónde se va a meter uno, ¿verdad? Pero no todas las personas tienen esa mala intención. Hay que ver nada más qué fines tienen esos. Y si son egoístas, es de que te van a estar cobrando. Eso yo te lo podría nada más. ¿Y cuál es la segunda? A ver, La yo otra, quiero, perdón, Espera, pero tocayo. deja que Enrique diga algo. Sí, yo quiero agregar que en el llamado tianguis espiritual hay una infinidad de expresiones, todas llenas de abusos, de egoísmo, de charlatanería y de cosas por el estilo. Entonces, este tipo de prácticas, lo único que están haciendo es que se acercan a aquellos que tienen la intención de lo que yo llamaría de ser aprendices de brujos, de hechiceros, no aprendices de magos. Eh, bueno, aunque también hay magos negros, ¿no? Pero como ya dije, ese término es demasiado elevado, vamos a decir, eh, como concepto, para poder equiparar a una persona que practica hechicería con un verdadero mago negro, ¿verdad? Un verdadero mago negro tiene el desarrollo muy elevado del poder mental, ¿sí? Cosa que los hechiceros de hoy en día pues se quedan muy lejos de aquellos auténticos magos negros que existieron en la raza atlántica, que eran capaces sí, de mover montañas, por decir de alguna manera, metafóricamente hablando, ¿no? Pero sí, ya digamos, en la práctica eran capaces de cualquier portento, ¿sí? Estos son aprendices de hechiceros, aprendices de brujos, que van a regalar su dinero y que todo lo que realizan pues resulta inútil para su evolución. La única ganancia que obtienen para su evolución es aprender a través del dolor. Eso es todo. ¿Y cuál era la segunda pregunta, Quique? sí, bueno, tiene que ver como con una continuación de este tópico, porque pues yo conozco algunas de estas personas, ¿no? Y cuando yo les pregunto si ellos se sentían magos negros por andar tratando de
de acrecentar el aura o mantralizar, o sea, de desarrollar los poderes ya directamente, pues ellos me decían que, o me comentaban que eso era como que una percepción de la mente, ¿no? Porque a lo mejor conscientemente quieren desarrollar los poderes, pero su inconsciente, o sea, de manera inconsciente, ellos son como un armonizador, bueno, si ellos lo expresan, un armonizador de la sociedad, porque a través de una mejoría dentro de sí mismos, una armonización dentro de sí mismos, a través de estos manejos esotéricos, ellos podían cambiar su exterior. O sea, como, como lo que comentabas del metro, ¿no? Una persona muy negativa con la que te juntas en el metro, se te pega, pues es un mago negro inconsciente, ¿no? Te está pegando su irradiación. Pero ellos comentaban esto mismo por el sentido opuesto, que con su buena irradiación de la autocuración que se habían ellos hecho, actuaban como magos blancos inconscientes, ¿no? O sea, sin quererlo, estaban irradiando todo lo que habían podido cambiar dentro de ellos. Esa es la argumentación que ellos me dieron. No sé qué me puedes opinar al respecto. Bueno, mira, yo en lo personal creo que los platónicos decían que todo bien que se haga, todo sabio que haga un bien por alguien, mira, calladito. Jamás tienes que decir, mire, yo hice bien por él, jamás. Alguien que hace un bien a alguien mental o como sea, no debe de estarlo publicando, jamás. Ahora, más si con eso va a recibir una gratificación, menos, ahí sí sería mago negro, porque está recibiendo algo para su egoísmo personal, sería lucrar para él. Ni siquiera, aunque dijera, no, pues con esto le va a dar de comer a los niños, ni para eso. Jamás debe de hablar alguien como dice en la Biblia, no recuerdo dónde, pero si tu mano derecha hace algo, la izquierda no debe de saberlo, ¿no? Ahora, menos estarlo lucrando con eso. Ahora, si dice que su exterior cambia, bueno, yo creo que una persona que hace el bien siempre va a ser una persona bella, ¿no? Física o no, siempre vas a sentir esa presencia o que sea bonito, que sea agradable, ¿no? Pero no lo tiene que decir, no es necesario que se diga, ¿no? Y si ese trabajo lo hace interiormente para él mejorar, qué bueno, siempre y cuando sea para mandar un pensamiento de amor a los demás o tratar él de mejorar sus actitudes negativas a través de su esfuerzo de su autoobservación. Eso sí puede ser un buen trabajo, que se autoobserve, que trabaje en los defectos que tiene. Si es iracundo, bueno, trabajar en todo lo contrario, ser más paciente, pero no estarlo divulgando, ¿no? Bueno, podría darle algún consejo a alguien, oye, trabaja en tu interior, obsérvate más para que tú seas más feliz y seas menos egoísta, dar algunos consejos, ¿no? No necesariamente tengo que estar cobrando por eso. Pero bueno, yo creo que todas estas cosas benéficas deben de guardarse, no estarse, vamos, que nos aplaudan, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más discretos en eso y hacer el bien como debe de ser. Esa sería mi opinión. Yo agrego un término que define esas acciones, esas actividades. Ignorancia, oscuridad, punto.